Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 26 de abril y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. La Junta Nacional de FECODE se reunió en Bogotá y decidió el marco de las negociaciones con el gobierno. En Bogotá, la intransigencia de la derecha perdió un nuevo round contra la democracia y el poder popular. Gabo, como muchos colombianos que le apostaron a la paz, encontraron en el exilio la forma de conservar su vida y de fortalecer su plan pacificador. Hoy nos encontramos desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la capital de la República. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Esta semana se llevó a cabo la Junta Nacional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, que se enmarcó en 3 ejes fundamentales. Uno, revisión del incremento del salario mínimo de los y las maestras en el 2014. El segundo, un servicio médico que realmente supla las necesidades del magisterio. Y el tercer punto, muy importante, un estatuto que no responda a una evaluación-sanción. La Junta Nacional de FECODE, en nombre del Magisterio Colombiano, rindió un homenaje al escritor inmortal de Colombia, Gabriel García Márquez, no solo por su grandiosa obra, el cultivo del idioma y el rescate del lenguaje coloquial, sino porque siempre animó a invertir en educación para desarrollar al país y fue un luchador social. Luego, la Junta Nacional escuchó 2 conferencias sobre la crisis de la educación superior en las voces de los profesores Alejandro Álvarez, de la Universidad Pedagógica Nacional, y Marco Raúl Mejía. Más tarde, los asistentes se centraron en los puntos que se acordaron para negociar con el gobierno nacional. En primer lugar, hablaron de lo salarial, aspecto que ha deteriorado el nivel de vida de los maestros porque ganan sueldos bajos y por consiguiente no alcanzan a cubrir los gastos familiares y al mismo tiempo acceder a los acontecimientos culturales que enriquecen su quehacer. El siguiente punto fue salud. Aunque el gremio cuenta con un régimen especial integral que contempla en el papel atención oportuna, no pago de cuotas adicionales y acceso a los medicamentos sin límites, lo cierto es que los contratos no se cumplen, mientras los descuentos para este importante punto sí se hacen y se destinan a otros rubros. Hacer que los derechos pasen de la letra a la realidad será la exigencia. Finalmente se refirieron a la cantidad de evaluaciones que tienen hoy asfixiados a los docentes porque no viabilizan hacia el mejoramiento, sino que están hechas para acorchar, evitar ascensos, mejoras salariales y por ese camino desestimular a los educadores. La idea es que sirvan para hallar debilidades y volverlas fortalezas mediante capacitación y formación. Al cierre, se votó y por mayoría se ratificaron los 3 puntos y la preparación de un paro nacional indefinido para conquistarlos si el gobierno no está dispuesto a apostarle realmente al mejoramiento del sistema educativo. Y aprovechando la presencia de los presidentes de las filiales de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación en la Junta Nacional, pues Encuentro habló con algunos de ellos para analizar la situación que en materia educativa se vive en algunas regiones del territorio colombiano. En las regiones colombianas siguen varios problemas sin resolverse mientras se pregunta el porqué de la crisis educativa. En Guaviare hay peligro de perder plazas docentes. En el momento estamos en un momento coyuntural en el cual se está entregando la educación a los pueblos indígenas, dándole aplicación al decreto 2500, en el cual no sabemos en las condiciones en que van a quedar los docentes que están nombrados en propiedad y que tienen todo el derecho y las garantías estatutarias del 2277. Eso es uno de los temas que aún no hemos podido llegar a consolidar un acuerdo entre los pueblos y los maestros. En Casanare hay instituciones con más de 200 estudiantes a cargo de solo 3 maestros. Este año arrancamos bien con la canasta educativa, pero hay una problemática que está afectando la educación en el departamento de Casanare, que es la ampliación de la planta de personal docente.
el Ministerio de Educación no quiere reconocer que Casanare tiene unas características específicas, especiales, como es la población dispersa. Donde hay población dispersa, como el caso de Casanare, necesariamente se tiene que garantizar transporte, se tiene que garantizar internados, se tiene que garantizar personal para que administre los internados y demás, para poder garantizar lo que el Ministerio de Educación profana en su política de calidad, en lo que tiene que ver con cobertura. Y en Nariño, las dolencias principales son malos servicios de salud y violencia. Los servicios de salud son tan precarios que la IPS ni siquiera entrega a tiempo los medicamentos y a nuestros compañeros les toca comprar de su bolsillo dichos medicamentos. De igual manera, la situación de orden público, los maestros extorsionados, amenazados, desplazados, es otro aspecto importante. Solucionar estas problemáticas contribuiría notablemente a mejorar el derecho a la educación, que no es el derecho a un pupitre. FECODE invita al Magisterio en Pleno para que participe de manera masiva y contundente en las movilizaciones que se tienen programadas para el próximo 1 de mayo. La Central Unitaria de Trabajadores vamos a conmemorar este 1 de mayo de los mártires de Chicago en medio de unas profundas dificultades de los trabajadores, pero enarbolando las banderas de la soberanía, atentadas hoy con los PLC, por la paz que tanto hace falta al país y a los trabajadores, y obviamente reclamando un trabajo decente para una vida digna. Se aproxima el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La tercerización sigue siendo una epidemia sin cura. La salud y las prestaciones sociales un privilegio de quienes tienen para pagar. El derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, un estigma que arrincona a los líderes sociales y una impunidad del 99% que ronda a los amenazados, perseguidos y asesinados líderes. El panorama entonces no puede ser más enrarecido. Enarbolando estas banderas del trabajo, de las organizaciones sindicales, estamos invitando a que todos los colombianos participemos masivamente en las jornadas del 1 de mayo en todas las ciudades del país y confiemos que la movilización social logrará hacer marcha atrás en toda esta política que estos gobiernos han hecho contra los trabajadores. El 1 de mayo es el día para hacer sentir la fuerza de la clase obrera, un día en el que se vivirá como el abrebocas para el paro nacional agrario el 5 de mayo. Fuerzas y organizaciones sociales participarán de esta fiesta de la democracia y donde la voz de los oprimidos retumbará en las calles y en las plazas del país. Por eso, trabajador, el 1 de mayo usted es importante, su voz y su clamor exigiendo la restitución de sus derechos. Y hasta ahora el secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Jairo Arenas Acevedo, le habla al Magisterio colombiano. Buenos días. A propósito de los salarios de los docentes colombianos, FECODE, en un estudio realizado por Umaña y Junca, economistas de la Universidad Nacional, demostró que entre los años 2000 y 2005 hubo una pérdida del poder adquisitivo superior a los 8 puntos, contrastada con el costo de la vida, principalmente para los salarios de los docentes de grados superiores, dado que el incremento fue ponderado. Igualmente, el estudio demostró que entre el 2006 y 2008 esta pérdida fue un poco mayor a los 2 puntos, de tal manera que en todos estos años los docentes pierden poder adquisitivo en más de 10 puntos. Por otro lado, en diciembre pasado, el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, que hace seguimiento de las condiciones de vinculación laboral de los graduados de educación superior, señaló que un profesional recién egresado logra vincularse laboralmente con un sueldo promedio de 1.800.000 pesos en el 2012. En cambio, un licenciado en el 2014 se vincula al magisterio con un salario aproximado de 1.400.000. El estudio de la Fundación Compartir, tras la excelencia docente, plantea que los docentes del 1278 tienen una diferencia salarial en contra del 18% en términos reales comparada con otros profesionales. Este estudio no tuvo en cuenta los salarios de los docentes del 2277, donde la diferencia es mucho mayor. En síntesis, el estudio de FECODE
el del gobierno con el Observatorio Laboral y el de los empresarios, le dan la razón y soporte a FECODE para que exija la revisión del incremento salarial de este año, bien sea por la vía del incremento o de la nivelación del salario. Por ello, este punto se convierte en uno de los objetivos fundamentales del paro nacional del magisterio. ¡Feliz día! Y Gabriel García Márquez también fue víctima de la estigmatización de los gobiernos de derecha de turno. Estuvo en varias oportunidades exiliado y ese fue el escenario propicio para consolidar su carrera, su profesión como gran literato y mirar a Colombia desde una óptica pacificadora. Frente a la opresión, el saqueo y al abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Cuando fue redactor del Espectador, Gabriel García Márquez fue censurado por el dictador Rojas Pinilla. El diario Nacional lo sacó inmediatamente del país y lo llevó a Europa. Márquez retornó 4 años después, en el 58. En el 67, Gabo escribe 100 años de soledad y en los 80 vuelve al periodismo. Y en el 81, el gobierno de Turbay Ayala y en pleno estatuto de seguridad es señalado como miembro del M-19 y pide asilo a la Embajada de México y sale nuevamente de Colombia. Aunque vivió por temporadas en Cartagena con un fuerte esquema de seguridad en plena época del secuestro, no aguantó y pidió residencia en México, donde vivió por 5 décadas. Nadie se constituye una vida así, con las puras uñas y con tanto rigor, minuto a minuto, para salir de pronto con el chorro de babas de exiliarse y asilarse, solo para vender 1 millón de libros que además ya estaban vendidos. Que existen pueblos que la luz brillante de los grandes hombres, en lugar de iluminar su mente, quema su cerebro, dijo José María Vargas Vila, otro escritor exiliado que durante el régimen de Rafael Núñez fue obligado a huir del país y su gloria intelectual fue reconocida y admirada en Europa. En 1933, también Álvaro Mutis se exilió, vivió, escribió y murió en México. Otro gran escritor colombiano como Fernando Vallejo hace más de 30 años vive en México, porque si se hubiera quedado en Colombia ya habría muerto asesinado como Jaime Garzón, víctima de los intolerantes que buscan y llegan al poder para perseguir a quienes no piensan ni actúan como ellos. Para mí lo fundamental es el ideal de Bolívar. La unidad de América Latina es la única causa por la que estaría dispuesto a morir. Y los homenajes para nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, pues no cesan. Las cámaras de encuentro estuvieron en un colegio aquí en la capital de la República, donde los estudiantes y los maestros están visualizando una construcción de un sistema educativo de acuerdo a los postulados de Gabo. Fue el premio Nobel, ganó el premio Nobel de la literatura en 1982, que fue un logro para todos los colombianos que lo ganara Gabriel García Márquez, porque fue el primer colombiano que lo ganó este Nobel de literatura. Que el mal que nos agobia ha de durar mucho menos que el bien y que solo de nuestra creatividad inagotable depende distinguir ahora cuál de los tantos caminos son los ciertos para vivirlos en la paz de los vivos y gozarlos con el derecho propio y por siempre jamás. Hay un texto que deberíamos tener y poner en práctica en todos los preescolares del país e incluso en la sección de primaria. Porque se denomina un manual para ser niño y precisamente el lema que él utiliza ahí es por el país justo y próspero que soñamos al alcance de los niños. Ahí da recomendaciones valiosas. No más mencionemos aquella que dice que como educadores e incluso padres de familia debemos dejar volar la imaginación de esos niños para que realmente tengamos jóvenes y adultos creativos. A mí el libro que más, que podamos decir, me llamó la atención, me gustó, fue Amor en los tiempos del cólera. Trataba sobre un hombre locamente enamorado de una mujer que era de una
de un estrato mucho más alto en ese tiempo. Que no, él básicamente era indigno, le decían que era indigno, no podía, ese amor no era para él, porque el hombre era muy de escasos recursos y también tenía una mamá que era muy enferma. Es otra de las grandes enseñanzas que nos deja Gabriel García Márquez, que motivemos a nuestros muchachos a escribir, a leer estas campañas, por ejemplo, la campaña que hay en estos días para leer a García Márquez me parece interesante, pero que no se debe quedar en campaña, porque las campañas son pasajeras. No, necesitamos toda una infraestructura para que todos los días estemos leyendo las obras de García Márquez, pero claro, no solamente las obras de él, sino de otros clásicos de la literatura, como Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, los grandes clásicos. Creo que se nace escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación y en muchos casos con las condiciones físicas para la danza y el teatro. El profesor Francisco Torres, el secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. La Junta Nacional de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que representa a los maestros de todo el país, tomó dos decisiones trascendentales. La primera, convocar al magisterio colombiano a paro nacional, cuya hora cero será definida por una próxima Junta Nacional a reunirse a más tardar el 12 de mayo. Y lo segundo, nuestro apoyo a la jornada de protesta del sector agropecuario y de otros sectores del próximo 28 de abril, así como a las protestas de otros sectores que se vienen en los próximos días. Esas dos decisiones son claves para la vida de los maestros colombianos. Estamos luchando por tres objetivos, compañeros. La salud, problema gravísimo que no se ha podido resolver pese a todos los esfuerzos que hemos hecho los maestros de Colombia. Segundo, un aumento salarial, porque el que se decretó no satisface a los educadores ni sus necesidades. Y lo tercero, el congelamiento de la evaluación de competencias y en su lugar el establecimiento de un mecanismo distinto que permita a los maestros del 1278 ascender sin tener que pasar por esta prueba perversa establecida precisamente para que no puedan ascender en el escalafón. Hay que señalar que con esa decisión, con esos objetivos, nos estamos enfrentando a la política neoliberal del gobierno de Santos de frente y que en consecuencia lo que debemos hacer en estos días próximos de manera inmediata es proceder a la organización más efectiva del paro nacional, porque es la necesidad que tenemos los maestros colombianos para salir adelante. Y el mundo celebró el Día del Libro y el Día del Idioma, dos escenarios propicios para repensar la forma en la que nos comunicamos, que tanto la alimentamos diariamente y que tanto permitimos que la ignorancia y el desconocimiento alimenten y estigmaticen este poder que tenemos todos los seres humanos. El Día del Idioma es un homenaje al español y a la literatura, a la comunicación que permite decir y construir o maldecir y destruir. En Colombia se aprobó en 1926 en honor al autor del Quijote de la Mancha. En muchos colegios, por la muerte del Nobel García Márquez, se vistió de mariposas amarillas. La lectura de la obra de García Márquez marca un punto importante dentro del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Creo que en la medida en que uno lea, hace que se enriquezca el vocabulario. Valentina Giraldo apoya las palabras de su profesora porque cree que en la lectura está el descubrimiento del mundo y del tesoro más grande, el conocimiento infinito de la humanidad. Si uno desde joven no se empieza como a educar, leyendo, investigando, pues eso es lo que uno está trazando para el futuro. Y yo pienso que en Colombia debería, primero que todo, preocuparse más como por la educación y no pensar que como que
nosotros somos el futuro, no porque nosotros no somos el futuro, nosotros somos lo que estamos construyendo desde ahora, porque uno que lo van a poner ya a prepararse cuando esté más grande. El realismo mágico es un bebedizo infalible para llenar los universos mentales de los estudiantes con imágenes creativas, historias maravillosas y amor por la lengua materna. Y también es una manera como nosotros podemos encantar a los muchachos hacia la literatura, porque el vocabulario es muy similar al que nosotros los colombianos usamos en nuestra cotidianidad. Camila Rodríguez sucumbió al hechizo y leyó Crónica de una muerte anunciada. En sus páginas conoció que en una época perder la virginidad sin casarse equivalía a quedar sin honra. En ese momento sí era una deshonra casarse una mujer sin ser virgen, porque se supone que el compromiso era algo muy importante. Entonces, en este momento, en la actualidad, no lo es, pero en ese momento sí lo fue. Ese es el gran regalo que nosotros como docentes obtenemos, ese feedback que recibimos de los estudiantes de que lo que uno ha hecho para motivarlos hacia la adquisición del idioma les haya servido para alcanzar escalones en la vida. Un nuevo round le ha ganado el poder popular y la democracia a los gobiernos de derecha. Se empiezan a pasar las cuentas de cobro en las que se reivindica, por supuesto, la voz y la participación ciudadana. Destituí al alcalde Petro, lo hice cumpliendo la ley. Y reitero una vez más, si algún juez me ordena su restitución, no vacilaré en cumplir con esa orden. A la novela protagonizada por Petro, que como antagonistas tuvo al procurador Ordóñez y al presidente Santos, y de damnificados a los ciudadanos que eligieron por voto popular al alcalde de la ciudad, le llegó el desenlace, la restitución, figura que llegó con el sinsabor de la revocatoria, porque la derecha no descansará hasta que cumpla su cometido de acabar con la diferencia, aunque pase por encima de la Constitución y la misma democracia. A sabiendas de que es una decisión controvertida, inclusive habíamos ganado cerca de 32 tutelas, o sea, 32 tutelas a favor, pero hubo una en contra, y estoy obligado a cumplirla. Pero de eso se trata la democracia, de eso se trata el respeto por la ley. Y quien debe dar el ejemplo de respeto por la ley, en primera instancia, es el propio presidente de la República. Se lee en esta frase del presidente, al que se le vio abatido y respetuoso con la ley que defiende, corrigiendo errores como el desacato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Ejecutivo muestra su total interés de la reelección. Es un fallo que rescata la vinculatoriedad u obligatoriedad que tienen las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para nuestro país. Ya la Corte Constitucional había advertido que las medidas cautelares de la Comisión eran vinculantes para nuestro país. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución en el cargo del alcalde Gustavo Petro, fallando una tutela interpuesta por un ciudadano. Nuevamente, esta figura vilipendiada por el gobierno restituye derechos y le da voz a los ciudadanos, razón que no le gusta mucho a quienes atacan la democracia. Esta es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. Para mí está de pláceme la democracia y se pone en alto valor los ideales de la justicia. Acallar a quienes piensan diferente, actúan contra el mal que se come el país. La corrupción de cuello blanco se convierte en delito que a toda costa debe torpedearse. Ese es el mensaje de lo que se está viviendo en el segundo cargo más importante del país. Y como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano. Esta semana que concluye ha sido una semana agitada, pero de mucha importancia en la actividad de la Federación. En las exigencias que hizo la Federación al alto gobierno, logramos una reunión con el ministro de Hacienda para tratar específicamente el funcionamiento de la previsora, la cual tiene en el manejo administrativo nuestros fondos.
nuestro fondo tiene en sus funciones atender nuestras prestaciones y atender la contratación de salud. El funcionamiento tanto del trámite de prestaciones como de salud no es el más adecuado y eso afinca la postura de la Federación de cuestionar la administración, porque si no hay resultados positivos ni en trámite de prestaciones ni en el servicio de salud, hay una responsabilidad en la manera como se viene administrando nuestro fondo por parte de la fiduprevisora. Pero también le dijimos al ministro que la reunión debía conducir a un acta de compromiso para buscar correctivo a una y otra cosa. Pero seguidamente a la reunión con el ministro de Hacienda, fuimos a Palacio a reunión con el presidente de la República. El Comité Ejecutivo en pleno, por unanimidad, le expresamos al presidente nuestra exigencia de los 3 puntos que fueron objeto de la petición de la Federación. Primero, revisión de salario. Segundo, que asuma personalmente los correctivos que sean necesarios para que el servicio de salud del magisterio sea el que rece en el pliego de condiciones un buen servicio de salud, porque hoy es caótico. Pero también le pedimos al presidente que se hiciera el estudio para suspender de manera provisional la evaluación de competencia que afecta la posibilidad de ascender a los compañeros del 1278. Estos 3 puntos los sustentamos soportados en lo siguiente. Aunque hubo un acuerdo por las centrales y en su momento la Federación como filial de la CUT respaldó esa decisión, hoy este Ejecutivo dice no compartimos la decisión del incremento porque productividad nada tiene que ver con educación y nosotros creemos que el incremento de salario de los maestros debe ser revisado. Pero por otro lado, nos parece importante que el tema de la salud, el presidente haya asumido que él personalmente va a hacer las medidas administrativas pertinentes para que el tema de salud tenga las soluciones de fondo que esperamos. Finalizamos diciendo que nos parece también muy importante que para los compañeros del 1278 se esté mirando la posibilidad de suspender la evaluación de competencia y que pudieran de manera transitoria también ascender con estudios y experiencia. La Junta Nacional ratificó esas peticiones, son el objeto de nuestra protesta. Al respaldar a la Federación, se decidió paro nacional y el 12 de mayo nos reuniremos en el compromiso de preparar las condiciones. Finalizo diciendo que la Federación es solidaria con todas las movilizaciones de los campesinos de Colombia y de todos los sectores sociales que están en la protesta. Llamamos a los maestros a acompañar y respaldar estas acciones, pero también a preparar nuestro paro para que el gobierno de manera ágil produzca las soluciones que la Federación está esperando. Feliz fin de semana a todas y todos. Y los invitamos para que en la Feria Internacional del Libro que se lleva a cabo aquí en la capital de la República disfruten del stand de la revista Educación y Cultura. Stand número 313, ubicado en el nivel 2, pabellón 6. Y otra invitación muy especial para ustedes, nuestros televidentes, para que nos acompañen mañana en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con algunos ejecutivos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación sobre un tema fundamental, un anhelo del magisterio en pleno, la consolidación del Estatuto Único de la Profesión Docente. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y no olviden que en Corferias también hay un punto de encuentro muy interesante donde se va a llevar a cabo un panel con una pregunta no solamente para el magisterio, sino para la comunidad en general. ¿Cuál debe ser el sentido de la educación y su razón de ser en el mundo actual? El lugar para la realización de este panel ha cambiado, continúa siendo en Corferias, pero en el Salón Soledad Acosta Samper, el próximo 7 de mayo, la hora de 2 a 5 de la tarde. Les reconfirmo entonces, Salón Soledad Acosta Samper, el 7 de mayo de 2 a 5 de la tarde. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad.
tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.